Edad Media o medievo es un periodo de la historia que empieza en el siglo V después de Cristo con dos factores. El primero, la caída, entre comillas, del Imperio Romano de Occidente, que al final de cuentas no es una caída, sino una disolución territorial, por estar dependiente de pueblos bárbaros para defender los territorios fronterizos de otros bárbaros, y concediendo dichos territorios a los aliados. Y el segundo, que por cierto marca parte de la Edad Media, es que en el año 313 después de Cristo el emperador Constantino el Grande promulga el Edicto de Milán, que abre la puerta a la libertad de culto del Imperio Romano y le pone fin a las persecuciones a los otros credos, y en especial al cristianismo. Posteriormente, en el 380, el emperador Teodosio va más allá, promulgando el Edicto de Tesalónica, con el que convirtió al cristianismo niceno en la religión oficial del imperio, iniciando una transformación que condicionará profundamente al pensamiento y los valores europeos durante la Edad Media. El medievo, según la mayoría de historiadores, termina con la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. La Edad Media se caracterizó por el control de la Iglesia católica en la letra escrita, los saberes oficiales y los ejercicios judiciales, donde la fe imperaba sobre la razón. El arte medieval tenía como función servir de ofrenda a Dios, acompañamiento educativo y como afirmación del poder político o religioso de la época. Durante la Edad Media existieron dos tipos principales de música: la secular y la religiosa. La secular estaba compuesta por las canciones populares y las baladas, y eran cantadas por los juglares y los músicos ambulantes que se llamaban trovadores, que su principal característica es que eran acompañados de instrumentos. La música religiosa o música sacra, por su parte, se realizaba sin instrumentos de acompañamiento, a capela y en su mayoría por monjes y monjas. La música sacra o también el canto llano o canto gregoriano, que es como me referiré a él a partir de ahora, tenía gran importancia en la Edad Media, tanto en el aspecto religioso y cultural. Se llamaban cantos gregorianos a la música utilizada en las ceremonias litúrgicas de la Iglesia Católica Romana, y que sus textos eran tomados de la Biblia, especialmente los Salmos. Deben ser cantados con humildad y solemnidad, en su mayoría por coros que debían acoplarse de forma monódica para transmitir el mensaje de la oración, ya que su objetivo era acercar a las personas a Dios. El intérprete tenía un papel secundario, siendo considerado estos cantos un arte de la alabanza, y gracias a ellos tenemos todo el lenguaje musical de la actualidad. Como ya mencioné, el canto gregoriano posee un carácter litúrgico. Pudo haber nacido como una forma de rezo en las sinagogas judías y las comunidades cristianas. A pesar de su temprano comienzo, no es sino hasta el siglo IX que se empieza a asociar el canto gregoriano con el nombre con el que lo conocemos hoy en día, gracias al Papa Gregorio Magno, quien fue el encargado de recopilar estos cantos que ya existían. El canto gregoriano se utilizaba durante la misa, algunos cambiaban según la fiesta celebrada o el tiempo litúrgico, y otros se repetían en todas las misas. El canto acompañaba cada una de las etapas de la misa, durante la entrada, la lectura, las ofrendas, la comunión, etc. En un inicio los cantos gregorianos eran enseñados únicamente de manera verbal, llevando a que costara su aprendizaje y memorización, hasta que un monje benedictino, experto en la música de nombre Guido di Arezzo, nacido en el 995 en la Toscana, creó los dos instrumentos visuales que facilitarían la enseñanza de los cantos.
El primero era la mano guidoniana, que si bien ya se empleaba la mano como forma de encontrar semitonos, Guaidó la adaptó para su uso en la enseñanza del canto sacro. Cada nudillo y punta de dedo de una mano representaba una nota diferente en el sistema de tonos medieval y renacentista, un sistema llamado Gamma Ut. La escala de la mano armónica guidoniana se compone de 22 sonidos. Estos se dividieron en 7 grupos de 6 o 7 hexacordos. Esto nos lleva al segundo recurso, el tetragrama y los hexacordos. El tetragrama es una pauta musical formada por 4 líneas paralelas horizontales, rectas y equidistantes. Estas 4 líneas tenían diferentes colores. El do era amarillo, el fa rojo, la intermedio negra y la mi otra vez negra. Sobre estas se escribían las notas y demás signos musicales en la notación cuadrada medieval. Dichas notas, que se conocían como los hexacordos naturales, y estaban constituidas por 2 tonos enteros inferiores, un semitono central y 2 tonos enteros superiores, y Guaidó le dio nombre a estas notas musicales utilizando las sílabas iniciales de cada estrofa del himno de la víspera de San Juan Bautista: ut, re, mi, fa, sol, la. Esto último dio los primeros pasos al sistema musical que implementamos a día de hoy, por lo que Guaidó de Arezzo se considera como el padre de la música occidental. Los cantos gregorianos se podían clasificar de 3 formas. Según su interpretación, podían ser de 3 tipos. Responsorial, este tipo hay una alternancia del coro con la congregación. Antifonal, 2 grupos de coro se alternan. Y el directo, no lleva alternancia. Segundo, por su carácter melódico, se podían dividir en las 3 siguientes: silábicos, cuando cada sílaba del texto lleva una nota; neumáticos, de neuma, cuando las sílabas se corresponden con una cantidad de 1 a 6 notas; y los melismáticos, cuando una sola sílaba conlleva un extenso paisaje melódico. Y por último, según el texto. Aquí podían ser de 2 tipos: los bíblicos y los no bíblicos. Entre las características del canto gregoriano están: eran cantados a capela sin utilización de instrumentos de apoyo. Son cantos monódicos, es decir, debe ser una línea melódica y cantado a unísono. Se utilizaban el tetragrama principalmente en el lugar del pentagrama. Las líneas melódicas se mueven por intervalos conjuntos. Cada canto se basa en una escala musical determinada. Las obras son anónimas y siempre estarán cantadas en latín, y la música estaba al servicio del texto. A día de hoy, parte de las bases del canto gregoriano todavía son utilizadas en determinadas partes de la misa, y algunos de estos cantos todavía son interpretados en algunas fiestas de guardar o en algunas iglesias. Ya para ir saliendo, a continuación dejaré unos videos con ejemplos de cómo es el canto gregoriano.